Entonces, damos comienzo a estos temas de hoy. Eh, para arrancar a retomar un poquito lo que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada habíamos arrancado con esta parte de eh, habíamos empezado con el estado de situación patrimonial o balance general, que era uno de los cuatro estados básicos que habíamos dicho que brindaban información básica. Y habíamos definido esos cuatro estados básicos como el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Esos cuatro estados eran los estados básicos que nos permitían brindar toda la información básica, muy resumida, de la situación de una empresa. Y, era esa información contable, ¿no es cierto?, para la que habíamos trabajado, la que había trabajado la contabilidad. Habíamos recordado que cuando nosotros arrancamos la, este, los primeros temas que dimos, dijimos que hicimos hincapié en lo que era la información contable, cuál era la importancia de esa información contable, y entre esas cosas habíamos dicho que una eh, de la necesidad de la información contable era precisamente brindar información para la toma de decisiones y para la toma de decisiones este, de, de las empresas, para toma de decisiones de entidades externas, de entes externos, o sea, para el Estado, para un montón de organismos que necesitaban contar con esa información para poder también tomar sus decisiones. Por ejemplo, decíamos que si un banco nos tiene que dar un préstamo, bueno, ese banco lo primero que nos va a pedir es, bueno, a ver en qué situación está la empresa y una de las formas de mostrarlo, uno de los elementos que tenemos para mostrar esa situación precisamente son los estados contables, donde ahí podemos mostrar la situación patrimonial, financiera, los resultados, la evolución del patrimonio neto, podemos mostrar este, otro tipo de situaciones que puedan estar afectando o beneficiando a la empresa. Y bueno, y todo eso lo mostramos con los estados contables, además de otra información más que por ahí hasta nos piden ampliaciones de lo que está en los estados contables. No se olviden que esto es resumido, pero por ahí, bueno, nos piden algo más. Obviamente, después las garantías, todo lo demás que te exijan, pero digamos, los estados contables son una parte importante dentro de lo que es de lo que es la información que vamos a brindar a terceros. Bueno, entonces dice que el balance muestra la naturaleza y cantidad de los recursos económicos de la sociedad en un momento determinado, las obligaciones hacia los terceros, hacia los acreedores, y la participación de los accionistas sobre dichos recursos, o sea, que concretamente estamos en el activo, el pasivo y el patrimonio neto, o sea que estamos siempre dando vueltas en el concepto ese inicial en el que dimos por allá en las primeras clases cuando hablábamos de el esquema de financiación empresaria y decíamos que el activo o los recursos totales o la inversión total eh, era igual o estaba financiado por los terceros, que son en este caso el pasivo, los acreedores, y por el patrimonio neto, que es la inversión propia. O sea, acá está planteado en este caso como activo menos pasivo, pero también podríamos pasar el pasivo del otro lado y decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, con lo cual ahí estaríamos diciendo que el activo está financiado por el pasivo y por el patrimonio neto, o sea, por los terceros y por los propietarios. Bien, después le había hecho yo esta aclaración, que en el caso de sociedades controlantes que tenían que presentar balance consolidado, aparecía ahí al final, entre el pasivo y el patrimonio neto, aparecía una participación de terceros en sociedades controladas. Eso se los menciono, se les dije, les expliqué un poquito el tema, tampoco, o sea, no quiero ahondar porque no se va a hablar de este tema, o sea, simplemente para que lo tengan en cuenta, para que no digan no me lo comentaron simplemente, pero no es un tema que vayamos a desarrollar, pero por lo menos para que lo sepan. Y por ahí en alguna pantalla vamos a mencionar algo, pero
digamos, es simplemente para que ustedes lo vayan sabiendo, pero no vamos a desarrollar ni ejercitación ni ningún tipo de planteo sobre este tema. Bueno, pasamos ahora un poquito a cómo está estructurada este balance general o este estado de situación patrimonial. Y bueno, nosotros decíamos que por un lado teníamos los activos, o el activo, que comprendía todos los bienes y derechos de que es titular la sociedad, y aquellas erogaciones que serán aprovechadas en ejercicio futuro. O sea, son aquellos activos a lo mejor a consumir, aquellos activos que todavía los tenemos dentro, o sea, que están, aquellas partidas que están dentro del activo y que en algún momento serán consumidas en futuros ejercicios. Por ejemplo, un bien que sea amortizable, por ejemplo, una patente o algo, cualquier tipo de activo que, digamos, no tenga una vida, un tiempo para su utilización. Algún activo que se pueda aprovechar, o sea que cualquier activo surge de una erogación, o sea, si yo hablo de, por ejemplo, de un bien de uso, es una erogación. O sea, tuve que hacer una erogación para poder tener ese bien de uso, para comprar una máquina, por ejemplo. Y bueno, pero esa máquina yo la voy a aprovechar en futuros ejercicios, por eso la voy amortizando y le doy un plazo de vida útil, un tiempo. Entonces, bueno, no mando toda esa erogación a pérdida o a gasto o a costo en el primer ejercicio, sino que lo voy a hacer en distintos ejercicios, en sucesivos ejercicios. Y del mismo modo puede ser que algún otro gasto que yo lo haga y lo prorratee en ejercicio futuro, algún gasto de constitución, algo que sea aprovechable en el tiempo. También, por ejemplo, puede ser que yo adquiera una patente, una marca y tenga una cantidad de años de utilización de esa marca o esa patente, y bueno, en ese caso yo lo voy a, esa erogación que yo tuve que hacer la voy a prorratear en ejercicios. ¿Por qué? Porque si yo lo cargo todo a un ejercicio, es como que castigo al primer ejercicio con una pérdida brutal, y por ahí no es así, sino que se toma como una inversión, y después inversión, a medida que se va consumiendo, porque la voy aprovechando en esos ejercicios futuros, bueno, entonces ahí sí la voy mandando a gasto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo exploto una marca o algún tipo una licencia, una patente, yo, digamos, voy a ir generando utilidades con el uso de esa marca o esa patente. Por ejemplo, si yo me convierto en representante con esa patente o con esa marca o con una franquicia o lo que sea, me convierto en representante de otra empresa o de otra marca. Entonces, de esa manera yo estoy como aprovechando todas esas, todo eso que compré, ese pago que hice inicial, lo voy a aprovechar en ejercicio futuro. Entonces, si yo lo mando todo a pérdida en el primer ejercicio, resulta que estoy castigando el primer ejercicio y después en los próximos eso me va a generar a lo mejor ingresos y yo no le voy a contraponer ningún gasto porque ya lo mandé todo al principio. Entonces, no, la idea cuál es, decir, no castiguemos el primer ejercicio. El primer ejercicio lo tomamos como una inversión y después a través de los ejercicios siguientes lo vamos mandando a gasto de a poquito y se va a ir como compensando con las ganancias que esa marca, esa patente, etcétera, nos va produciendo. Entonces, digamos, vamos amortiguando ese efecto, esa inversión que hicimos y también, digamos, le vamos aplicando a las ganancias también esa inversión, porque de alguna manera esa ganancia tiene una contrapartida también en esa erogación inicial que tuvimos que hacer. Entonces, digamos, por un lado estamos generando utilidades, pero no fue gratuito. Tuvimos que hacer un aporte, tuvimos que poner un dinero para poder aprovechar eso. Entonces, ese gasto que hicimos lo vamos aplicando a los sucesivos ingresos que vamos teniendo. No sé si se entiende la idea, pero es concretamente eso. Cualquier cosita me interrumpen y me dicen. Bueno, ahora estamos definiéndolo un poquito todo global. Esto. Vamos a lo que es un pasivo. Un pasivo representa obligaciones ciertas por un lado del ente y por otro lado contingencias que deben registrarse. O sea, las contingencias, habríamos hablado que son las previsiones y que no son
digamos, son situaciones contingentes que pueden llegar a convertirse en una obligación de pagar. Pero en algún momento pueden llegar a convertirse, no ahora. O sea, en este momento, en el momento que las tenemos como previsiones, digamos, están sujetas a que ocurra algún hecho negativo que nos obligue a que tengamos que tener una deuda o a pagar algo. Entonces, bueno, en ese caso, eh, ahí ya, cuando se produce, cuando ya, digamos, se desencadena el hecho o se dan las condiciones para que esa previsión ya deje de ser una contingencia y pase a ser una obligación cierta, bueno, en ese caso, cuando se convierte ya en una obligación, ya en una exigencia de pagar, bueno, en ese caso, ya ahí pasará a ser un pasivo cierto. Con lo cual será una deuda. Pero mientras tanto, mientras es una contingencia, no es de una deuda, sino que es una, estamos previendo, estamos tomando una precaución por algo que puede llegar a suceder y a hacer que nosotros tengamos que terminar pagando. También existen, ya que estamos hablando de las previsiones, después volvemos un poquito cuando lleguemos al punto, lo volvemos a mencionar, pero se los comento acá brevemente y después cuando vamos llegando a los distintos puntos les voy haciendo hincapié donde actúan también las previsiones, porque tenemos dos tipos de previsiones. Nosotros tenemos previsiones que son de activo y previsiones que son de pasivo. Y ustedes me van a decir, pero entonces, ¿cómo de activo? ¿Qué? ¿Una previsión a favor? No, no. No juegan a favor nuestro. O sea, las previsiones siempre van a jugar en contra nuestro. O sea, siempre va a ser por un caso de que tengamos que pagar o que perder. Pero con la previsión lo que hacemos es anticiparnos a algo que pueda ocurrir. Por ejemplo, yo en el activo realizo, por ejemplo, ventas a mis clientes. Y por ahí, qué sé yo, siempre cada tanto, a lo mejor con alguno me quedó el clavo y no pude cobrar. Y entonces, y pese a que extremé todos hice todo, tomé todas las precauciones, reclamé, llamé y todo, bueno, no le pude cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Ese cliente no me pagó y bueno, yo tengo que mandar ese cliente como incobrable. Ahora, ¿qué pasa? A veces uno puede prever esa situación de antemano, o sea, ve venir algún problema y entonces lo que hacemos es eh, hacer una previsión, deduciendo de ese activo, de todo lo que yo tengo a cobrar, algo que, por ejemplo, no voy a cobrar. Es lo que ustedes, ahora cuando les dé la denominación, se le va a abrir un poquito el panorama. Es lo que a veces conocemos como previsión para deudores incobrables. O sea, es decir, estamos tomando una precaución, estamos mandando a pérdida un poquito de eso que tenemos a cobrar, o la parte que consideramos que puede convertirse en un incobrable, lo estamos mandando a pérdida, y entonces, por un lado lo mandamos a pérdida y lo dejamos como deduciendo de ese activo que tenemos, o sea, no lo damos de baja al cliente, sino que lo tenemos por un lado, pero a continuación lo restamos. Es como decir, bueno, yo digo, tengo que cobrar 10 pesos, pero voy a restar uno porque fulanito está difícil y y no tengo expectativas de poder cobrarlo. Entonces, por ahí voy a constituir una previsión. Entonces, lo que estoy haciendo es ese cliente lo voy a poner como posible incobrable. O sea, no lo declaro incobrable, pero lo pongo como un posible incobrable. Entonces, lo que hago es contabilizar una pérdida, deduzco de ese activo lo que ese cliente me debe, entonces digo, bueno, tengo que cobrar 10.000, pero me debe 500 pesos, entonces a 10.000 le voy a restar 500 como previsión y voy a quedarme con que voy a, quizá cobre de los 10.000, cobre 9.500. Entonces es como que yo ya
lo previsioné, tomé la precaución de sacarlo de ahí. Ahora, no es que elimine el cliente, yo al cliente lo sigo teniendo y al cliente lo sigo teniendo como cuenta a cobrar. Lo que pasa es que la regularizo esa cuenta con una previsión. Por eso se acuerdan que habíamos hablado de cuentas regularizadoras. Regularizadora, bueno, la previsión es una cuenta que regulariza ese activo, en este caso. O sea, no es de pasivo, sino que regulariza un activo. No es como la otra que hablábamos recién, que era una posible deuda, sino que esto es una posible disminución de mi activo. Hay otros ejemplos también que pueden ser en el activo, que después lo vamos a ver también y se los voy a ir comentando. Bueno, finalmente caemos en el patrimonio neto, que es la diferencia entre activo y pasivo. O sea, el activo menos el pasivo. Que si lo mirábamos como esquema de financiación, decíamos que el activo estaba financiado por los terceros, o sea, por los que nos prestan, y por lo que ponemos nosotros como propietarios. Entonces, bueno, la participación de los propietarios en el total del activo, en el patrimonio total, es el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque sería el activo menos el pasivo. O sea, si al activo, a todo lo que tiene y tiene a cobrar, todos los derechos, todo lo que tiene la empresa, le restamos lo que debe o lo que posiblemente pueda llegar a deber, como el caso de las contingencias, si le restamos todo eso, nos quedamos con el patrimonio neto. Es decir, lo que nos quedaría neto de todo ese patrimonio. Bien. Y después, bueno, teníamos en el caso de los estados contables consolidados la participación de terceros en sociedades controladas, que ni se los voy a desarrollar ahora. Se los dejo acá en el cuadro, pero no los quiero confundir porque no lo vamos a tomar. Lo dejo simplemente para que no quede fuera de foco esto. Pero esto sería como una especie de, en ese estado consolidado jugaría como una especie de pasivo. Pero acuérdense que esto solamente es solo en los estados contables consolidados. En el que nosotros vamos a ver, solamente vamos a trabajar con activo, pasivo y patrimonio neto. Esto es solamente para los consolidados que no son objeto de este año de esta materia. O sea que se los menciono y nada más. Bien, vamos a pasar entonces a la próxima, al próximo cuadro. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de todas las partidas que van a ser integrantes del activo y del pasivo. Y vamos a tener en principio una clasificación grande dentro de los activos y los pasivos. Los activos y los pasivos se van a clasificar en corrientes y en no corrientes. Para poder definir eso, habíamos dicho que cuando nosotros cerramos un ejercicio, miramos los próximos 365 días. O sea, cerramos un ejercicio, por ejemplo, 31 de diciembre de 2019, y decimos, bueno, todo lo que tenemos en activos y pasivos, los vamos a dividir en corrientes y no corrientes. Serán corrientes aquellos activos que se van o sea, que son líquidos o que se van a convertir en líquido o que estimamos que se van a convertir en líquido durante los próximos 12 meses. Por ejemplo, si tengo plata en la caja es corriente, porque ya está, es líquido. Si tengo plata en el banco es corriente, ¿por qué? Porque es líquido. Pero si tengo, por ejemplo, una cuenta a cobrar, está dentro del activo, pero esa cuenta a cobrar será, digamos, corriente si estimo que la voy a cobrar en los próximos 12 meses. O sea, si durante el año 2020 yo la voy a cobrar, entonces, si yo cerré ejercicio 31 de diciembre de 2019, digo, bueno, todo lo que yo estimo que se me convierte en efectivo, que vaya a cobrar dentro del año 2020, va a ser corriente. Y lo otro será no corriente. Por ejemplo, por eso los bienes de uso, a lo mejor los tengo como no corrientes. ¿Por qué? Porque son bienes que van a quedar en el activo. O sea, salvo que tenga algún bien que yo estimo o que tomé la decisión de venderlo, de enajenarlo durante los próximos 12 meses y entonces lo pase a corriente. Esto simplemente es una clasificación que lo que hace es permitir visualizar
eh, ¿con qué dinero o con qué voy a contar yo en lo inmediato? ¿Mm? Porque, por ejemplo, lo no corriente, yo sé que eso no se va a convertir en dinero. Entonces, a mí me permite ver qué es lo que tengo más disponible en lo inmediato. ¿Mm? Eh, por otro lado, también hago lo mismo con el pasivo. El pasivo voy a clasificar también en corrientes y no corrientes aquellos pasivos que yo voy a cancelar o que por lo menos tienen fecha de vencimiento o que están vencidos, pero pongamos o que tienen fecha de vencimiento o que se van a cancelar dentro de los próximos 12 meses, los voy a clasificar dentro de los pasivos corrientes. ¿Qué sé yo? Si yo, por ejemplo, tengo este, el pago de eh, sueldos, por ejemplo, tengo el devengamiento de los sueldos, yo sé que cierro el ejercicio y los primeros días del mes siguiente tengo que pagar los sueldos, entonces lo tengo como pasivo, pero eso es corriente, porque yo sé que los sueldos los tengo que pagar. Eh, qué sé yo, tengo proveedores, y bueno, mis proveedores, qué sé yo, el máximo que tiene, a lo mejor me da 30 días, 60 días para pagar, entonces prácticamente los proveedores van a entrar todos dentro de mi pasivo corriente. ¿M? Pero, por ejemplo, puedo tener un préstamo bancario que a lo mejor lo tome en 36 cuotas. Y entonces, qué sé yo, tengo las 12 cuotas que me van a vencer en el próximo ejercicio, en los próximos 12 meses, formarán parte de mi pasivo corriente. Y el resto serán parte del pasivo no corriente. O sea, que hasta puedo llegar a dividir un activo o un pasivo en corriente y no corriente. ¿No? O sea que puede ser el mismo activo o pasivo que yo lo esté dividiendo, que yo lo pueda dividir un pedazo en corriente y un pedazo en no corriente. ¿Mm? Este ejemplo del préstamo es claro, o sea, yo tengo una deuda por un préstamo y pago cuotas, pero las cuotas que vaya a pagar o que venzan durante el ejercicio siguiente, esas van a formar parte del pasivo corriente, o que estén vencidas, que ya tenga que pagarlas, esas formarán parte de lo corriente, mientras que lo otro será no corriente, y es así. ¿Mm? Bien, eh, pasamos entonces a ver un poquito ahora cuáles son los rubros que integran el activo corriente. Bueno, y vamos a empezar por el primero. Eh, antes me faltaba hacer una aclaración acá. Los activos corrientes, los activos, corriente y no corriente, se ordenan dentro del activo por orden decreciente de liquidez. O sea, primero van a estar los más líquidos y luego los menos líquidos. ¿Mm? Entonces, y son, o sea, cada vez menos líquidos. Por ejemplo, si yo tengo caja y bancos, por ejemplo. Caja y bancos son los activos más líquidos. ¿Por qué? Porque es dinero que tengo en caja o es dinero que tengo en los bancos. ¿Mm? Y estoy hablando de las cuentas a la vista. De las cuentas a la vista son aquellas las que dispongo. O sea, yo tengo una cuenta corriente y dispongo del dinero. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta que no es a la vista, por ejemplo, es un plazo fijo, eso ya sería una inversión, porque ya estaría como, no sé, no lo tengo disponible en el momento, tendrá un plazo para que yo lo pueda disponer, qué sé yo hice un plazo a 30 días o a 60 días y bueno, tengo que esperar que transcurra ese tiempo para poder disponer del dinero. Entonces, en ese caso no será un activo, será un activo corriente porque no excede del año, pero es menos líquido que el dinero que tengo en la caja o que el que tengo disponible en el banco para usar ya. O sea, ese no lo puedo usar ya, lo tengo que esperar que vence el plazo. Entonces, evidentemente, no es, es menos líquido, si bien está en el banco, bueno, es menos líquido que el que está en cuenta corriente, bueno, en una caja de ahorro, que lo dispongo ya, a la vista. Eh, seguimos, por ejemplo, después tengo las cuentas por cobrar. Yo tengo cuentas por cobrar a mis clientes. Bueno, me tienen que pagar, entonces tengo que esperar que me paguen. Y a lo mejor hasta me pagan con un cheque y después el cheque yo tengo que esperar que sea la fecha para poder ir al banco a depositarlo. Entonces, a lo mejor tengo un tiempo para hacerme ese efectivo. Pero bueno, mientras ese tiempo no me excede el año, será corriente. Ahora, eh,
hay una realidad, o sea, ese activo ese activo es menos líquido que los otros. ¿Por qué? Generalmente es menos líquido. ¿Por qué? Porque yo todavía ni siquiera lo cobré. O sea, tengo que cobrarlo, y tengo que después depositarlo y todo. O sea, teóricamente es menos líquido que los otros. Después, por ejemplo, pasamos a bienes de cambio. Y los bienes de cambio son menos líquidos. ¿Por qué? Porque todavía yo los tengo que vender, cobrar y a lo mejor depositar. Entonces, bueno, tienen un tiempo para que se conviertan en efectivo. Entonces, los tenemos como menos líquidos. Después, ojo, ustedes me pueden decir, sí, pero ¿y qué pasa si yo tengo una mercadería que al otro día la vendo al contado? Bueno, sí, pasa. Pero, digamos, esto es una clasificación así global. No es algo, no agarramos uno por uno y vemos casito por casito porque sería una locura. Pero digamos, en el concepto global de cada bien, de cada rubro, vamos, o sea, serían menos líquidos. Y así vamos, por ejemplo, llegamos a los bienes de uso que ya están en el no corriente porque son mucho menos líquidos, salvo que lo hayamos puesto en el corriente porque tengamos la expectativa o pensemos venderlo en el ejercicio siguiente. Entonces, bueno, ahí forman parte del corriente, entonces son un poco menos líquidos un poco más líquidos que los bienes de uso que se van a quedar en el activo, pero van a ser menos líquido que caja, o menos líquido que las inversiones, o menos líquido que la mercadería. O sea, digamos, está ese juego, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos ordenando de esa manera. O sea, primero los más líquidos y después los menos líquidos. En el pasivo no hacemos ese orden. En el pasivo decíamos que no hacíamos ese orden. No es que lo hacíamos por orden de exigibilidad. Porque en el pasivo, precisamente, dividíamos, sí, lo que era corriente y no corriente, pero primero y principal exponemos las obligaciones ciertas y luego las contingencias. O sea, las previsiones quedan para el final. Así, las previsiones van al final. Y primero ponemos las obligaciones ciertas, o sea, las que son, digamos, ciertas, las que tenemos que pagar, que ya está la obligación de pagar. Por eso es obligación. Las contingencias no son todavía obligación. Pueden llegar a serlo, pero todavía no lo son. Y dentro de esas obligaciones ciertas hay una clasificación muy particular que no tiene que ver con el orden de exigibilidad, sino que no es que van por las más exigibles y las menos exigibles, sino que tiene un orden preestablecido que es, primero se exponemos las deudas comerciales, después las bancarias, las financieras, las bancarias y financieras, sociales y fiscales, etc. O sea, tienen un orden en el que la vamos exponiendo. O sea que primero ponemos todo el grupo de las ciertas, por otro lado las previsiones, y luego, y dentro de ese lote de esas obligaciones, decimos, bueno, hacemos una clasificación que ya les digo, son comerciales, bancarias y financieras, fiscales y sociales, y otras. O sea, vamos haciendo una clasificación por tipo de obligación, pero no por orden de cancelación o de exigibilidad. Bien, dicho esto, vamos a arrancar ahora entonces con el activo. Y empezamos a hablar un poquito de los rubros del activo corriente. Entonces, bueno, acá repito un poquito lo que yo les había comentado ya antes. Son aquellos que esperamos convertir en dinero o su equivalente dentro del año o 12 meses siguientes a partir de la fecha de cierre de ejercicio. ¿A qué se refieren los estados contables? Sí, ¿hay una pregunta me quieren hacer? No, perdón. Bueno, les decía entonces que dentro de este activo corriente nos encontramos con el primer rubro, que es caja y banco, que es el más líquido de todos. Es caja y bancos. Y dice que son aquellos activos que tienen poder cancelatorio ilimitado. ¿Por qué poder cancelatorio ilimitado? Y bueno, porque yo no tengo ninguna restricción, el dinero lo tengo, o sea, puedo cancelar hasta donde me da el dinero, pero digamos, por lo que puedo cancelar, lo puedo utilizar
en forma completa porque lo puedo utilizar para pagar lo que quiero. O sea, digamos, tienen poder cancelatorio. Y es ilimitado, no es que puedo decir, bueno, no, con esto no. El dinero prácticamente digamos, es una disponibilidad para poder utilizar sin ningún tipo de límite. Eh, y otras características, dice, similares de liquidez, certeza y efectividad. O sea que es un, o sea, son activos ciertos. O sea, lo tengo el dinero, puedo cancelar obligaciones con ese dinero. Hay certeza, hay efectividad, o sea, lo tengo disponible, o sea, es dinero que lo tengo ahí disponible, o sea, lo tenga en caja o en banco. Cuando hablamos de caja y bancos, acá vuelvo a repetir, siempre estamos hablando de las cuentas bancarias que son las cuentas a la vista, son aquellas cuentas que se dispone el dinero en lo inmediato. O sea, yo tengo plata en la cuenta corriente, es decir, no la tengo en la caja, la tengo en cuenta corriente, pero yo emito un cheque y pago. Hasta donde tengo plata puedo pagar. Bueno, eh, y entonces, bueno, acá decíamos, bueno, explicamos esto, que incluye el dinero depositado en bancos del país y también del extranjero. ¿M? También del extranjero. O sea, yo puedo tener dinero afuera y bueno, y también lo puedo utilizar. O sea que la diferencia es que físicamente no lo tengo acá, pero lo puedo utilizar. Puedo hacer transferencia, puedo hacer cualquier tipo de operación y es un dinero disponible que yo tengo. ¿M? Y cualquier otro tipo este, de valores que tengan, digamos, las mismas características. Por ejemplo, acá estamos hablando de moneda extranjera. Por ejemplo, moneda extranjera. La moneda extranjera es yo tengo, qué sé yo, dólares y bueno, tengo poder cancelatorio. O sea, la diferencia es que lo tengo en moneda extranjera, pero la convierto a peso o pago con la moneda extranjera y listo, y se terminó. O sea, puedo utilizarlo como, o sea, puedo aplicar, digamos, este concepto que tengo acá. Bien, vamos a ver las inversiones temporarias. Acá estamos continuando con los rubros del activo corriente. Las inversiones temporarias. ¿Qué queremos decir con temporarias? Con temporarias queremos decir que tenemos dos tipos de inversiones. Hay inversiones que son permanentes y hay inversiones que son temporarias. Las temporarias son de muy corto plazo, de corto plazo. O sea, son aquellas que, digamos, el objetivo es hacer algún tipo de inversión para obtener algún tipo de rentabilidad y después y convertirla en un plazo corto otra vez en dinero, en efectivo. De manera que, digamos, no es una disponibilidad a lo mejor inmediata, pero sí en un corto tiempo lo podemos disponer y utilizar de la misma manera que usamos lo que decíamos lo que teníamos en caja y banco. Entonces, por ejemplo, son colocaciones efectuadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio que sean susceptibles de fácil realización y no formen parte de la estructura comercial o industrial de la sociedad, con posibilidad e intención de venta. Claro, quiere decir que, por ejemplo, no son algún tipo de inversión que yo tenga, digamos, para trabajar con la actividad comercial, sino que son inversiones que realiza la empresa. Por ejemplo, qué sé yo, la empresa tiene un dinero que por el momento lo tiene ocioso, y, o sea, no lo necesita para operar en lo inmediato. A lo mejor, qué sé yo, digo, tengo este dinero y recién por ahí lo voy a necesitar dentro de un mes o 2 meses. Y para no tenerlo inmovilizado y perder plata, acuérdense de cuando hacíamos el cálculo de inflación y ahí veíamos el RECPAN y bla, 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 todo eso que habíamos conversado. Entonces, bueno, ven que todos esos conceptos para aplicarlos
en estos casos. Entonces, si vos tenés que administrar financieramente una empresa y la empresa, por ejemplo, tiene algún dinero y ese dinero no lo está utilizando en este momento porque no está haciendo ninguna compra, no está pagando ningún, o sea, digamos, tiene cubierto sus pagos, todo, y le sobra un dinero que está ahí dando vuelta, por ahí, ¿qué puede hacer? Y bueno, a lo mejor hace una colocación financiera, por ahí, qué sé yo, compra acciones o compra obligaciones negociables o compra o invierte en algún tipo de, realiza algún tipo de inversión para hacerse de, para preservar, digamos, un poco ese dinero. ¿Mm? Sí, ¿quieren preguntarme algo? Se escuchó un ruidito. Bueno, em, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, ese dinero lo tengo, digamos, ocioso. Entonces, bueno, lo puedo llegar a invertir en algún tipo en alguna inversión así de corto plazo para obtener algún tipo de rentabilidad mientras ese dinero no lo utilizo en la producción, por ejemplo. ¿M? O sea, si yo, por ejemplo, no tengo que comprar mercadería, no tengo que comprar no tengo que pagar nada, bueno, a lo mejor lo puedo aprovechar haciendo algún tipo de inversión y después, bueno, por eso son inversiones temporarias, porque, digamos, no es un dinero que lo voy a tener inmovilizado de por vida, sino que es algo que es transitorio, es algo que es por un tiempo corto. ¿M? Entonces, aprovechar, digamos, alguna situación para poder hacerme de algún dinero, de algún dinerito extra, que me ayude, digamos, en la parte financiera y que me permita que no, por lo menos intentar no perder por inflación, mientras tenga ese dinero parado, ¿eh? O sea, antes de tenerlo en la caja parado, bueno, hago algún tipo de inversión y por ahí tengo alguna retribución. Bueno, ese tipo de inversiones son inversiones temporarias, ¿eh? Son de corto plazo, ¿eh? Pueden ser títulos públicos, obligaciones negociables, algunas, un plazo fijo, una inversión en algún tipo, alguna otra colocación, como fueron, qué sé yo, letes o letras, todo lo que fuera así, ese tipo de inversiones, ¿eh? Que son de corto plazo, ¿eh? Que tienen un tiempo y bueno, yo recupero ese dinero, me pagan un interés y bueno, y sigo trabajando. Bueno, entonces esas son, digamos, un poco menos líquidas que las otras, pero también forman parte de este activo corriente. Bueno, vamos ahora a los créditos. Los créditos son derechos que la sociedad tiene contra terceros, para percibir sumas de dinero u otros bienes y servicios, eh, excluyendo los descritos en otros rubros de activo, incluyen entre otras deudores varios, documentos a cobrar, etcétera. Bueno, créditos, deudores varios, deudores por ventas también, ¿no? O sea, deudores varios acá un poco muy amplio. O sea, generalmente vamos acá, uno de los principales que vamos a tener acá en este rubro son los créditos, los deudores por ventas, ¿no es cierto? Más que varios, los por ventas. Y después, o por ventas o por venta de bienes o servicios. Y después también otros deudores, varios que podamos tener, algún documento a cobrar que tengamos, los mismos, eh, los cheques que nos entregaron nuestros clientes, por ejemplo, los documentos, cuando hablamos acá de documentos a cobrar, estamos hablando, por ejemplo, de pagaré, pero también forman parte de este rubro. Si tenemos cheques en cartera que todavía no vencieron, que son cheques postdatados, cheques diferidos, mejor dicho, no postdatados, eh, son cheques que a lo mejor todavía no los puedo depositar. Bueno, esos cheques eh, forman parte de los créditos, o sea, quedan como una cuenta a cobrar todavía a mis clientes, porque en definitiva tengo los cheques, pero todavía, digamos, no los puedo presentar al cobro. Entonces, si son de cliente, por ejemplo, van a formar parte de los créditos, ¿eh? O si es de algún deudor que, que me entregó un cheque porque por X motivo, bueno, me entregó el cheque y todavía ese cheque no venció, no lo puedo presentar al cobro, bueno, todavía lo voy a conservar como dentro del rubro crédito, lo voy a clasificar dentro de este rubro, lo voy a exponer acá en este rubro, ¿eh?
no en el rubro de caja porque no es un disponible todavía. Tengo que esperar que tenga llegue la fecha para recién ahí mandarlo a la parte de caja y bancos. ¿Mm? Bien. em, Y este comentario que tengo acá, bueno, que deben discriminarse los créditos por venta de los bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales de las que no tengan ese origen. Claro, o sea, porque por ejemplo a veces puede haber actividades donde la empresa diga, bueno, yo qué sé yo, vendo este tipo de bienes o servicios, bueno, todo lo que son clientes de esos bienes o servicios, obviamente van a ser créditos que van a tener una determinada habitualidad y los voy a tener identificados. Si yo, por ejemplo, puedo tener algún otro crédito que a lo mejor puede estar o no estar, puede aparecer en algún momento por X motivo, pero no es algo que es, digamos, forma parte de la actividad habitual, sino que a lo mejor por ahí es algo esporádico. Entonces, siempre conviene tenerlo separado para no entorpecer a veces cualquier tipo de análisis que tengamos que hacer. Entonces, siempre eso conviene separarlo, ¿no? Generalmente, cuando nosotros expongamos los créditos, vamos a tener los créditos por venta y después tendremos otros créditos. Y dentro de esos otros créditos vamos a tener a lo mejor las varios conceptos, pero eso después lo pondremos en nota, porque acuérdense que en los estados, en el estado de situación patrimonial, en todos los estados se expone siempre en forma muy sintética, o sea, es información básica y muy sintética. Y después, si tenemos que explayarnos un poquito más, lo hacemos a través siempre de las notas, de los cuadros, etc. Bien, vamos a continuar. Sí, si tienen alguna pregunta me lo van diciendo, porque este, bueno, acá, bueno, tenemos los créditos por venta. Yo acá le había mencionado dentro de los créditos, ¿no es cierto? Deudores varios, documento a cobrar, pero bueno, acá lo tenemos por separado los créditos por venta, lo que yo les decía antes. Comprende los derechos a cobrar, bueno, entre las operaciones que realicemos con deudores por venta, y fíjense, ven, acá tiene, por ejemplo, deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documento a cobrar, pero son todos por venta, o sea que los deudores por venta o los morosos son deudores por venta que nos deben hace mucho, o sea que no nos están pagando. Entonces, bueno, digamos, pasan a morosos, pero en definitiva es una clasificación dentro del crédito por venta o en gestión judicial. O sea, no deja de ser un deudor por venta que no me pagó y entonces yo ya ahora entré a reclamarle judicialmente. O sea que en definitiva no es que es otro tipo de... O sea, son estos mismos nada más que cuando cambian de estado, ¿sí? Los voy poniendo en distintos grupos. O sea, por un lado tengo los deudores por venta, que son, digamos, con los que no tengo ningún problema, y si tengo alguno que es moroso, lo pongo aparte, ¿por qué? Porque también es una forma de mostrar dentro del estado de situación patrimonial, decir, bueno, che, esto que tengo acá, digamos, no tengo problema, lo voy cobrando regularmente. Este lote que tengo acá es un lote que lo voy cobrando, o sea, me estoy peleando para cobrarlo. Y este otro lo tengo en gestión judicial. Entonces, pero esto no lo muestro en el estado de situación patrimonial. Esto en definitiva es una apertura interna que hago dentro de este rubro y lo muestro a lo mejor en una nota. O sea, después haré una nota donde yo en el estado de situación patrimonial tengo crédito por venta tantos pesos. Entonces después me voy a una nota y digo, bueno, de esos pesos tengo tanto de deudores por venta comunes, tanto morosos, tanto en gestión judicial, tanto de documentos a cobrar, etcétera. O sea que, digamos, abrí un poquito esas cuentas a cobrar por venta en distintos estadios. O sea, son distintos niveles de esos deudores por venta. Y eso me permite, o sea, ustedes dirán, y bueno, ¿por qué? Y bueno, ¿a quién le interesa ahí? ¿Qué sé yo? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, tengo que cobrar, no sé, 100.000 pesos, y de los 100.000 pesos son todos morosos, o tengo todo en gestión judicial y es muy probable que pase mucho tiempo hasta que cobre esos 100.000 pesos. Entonces el que está mirando la información dice, che, bueno, sí, tengo un crédito por venta, pero a lo mejor este crédito por venta es más no corriente que corriente, qué sé yo, porque está en gestión judicial hasta que el juicio, hasta que salga el juicio y hasta que después lo pueda cobrar, y si en una de esas, o sea, me salió el juicio a favor, pero en una de esas el tipo quebró y qué sé yo. Entonces, digamos, hay un montón de situaciones que yo voy a contemplar. Entonces me permite un poco analizar dónde estoy parado si yo
estoy revisando algunos estados contables, qué sé yo, a la hora de tener que hacer un negocio, de tener que prestar un dinero, de tener que hacer algún tipo de operación con esta empresa, yo voy a considerar todo este tipo de información que tengo, que vuelvo a repetir, no la tengo toda en el estado de situación patrimonial, sino que en el estado de situación patrimonial tendré un determinado monto, un importe, pero eso después lo voy a ver, esa apertura, en alguna nota que voy a agregar en los estados contables. Y acuérdense que esa nota siempre forma parte de los estados contables, porque todas las notas, los anexos, todo forman parte de los estados contables, no es algo que está descolgado, no es un cuentito que estoy contando por otro lado, no, simplemente estoy aclarando o abriendo algún número que en el estado de situación patrimonial lo tengo muy condensado para que para mostrarlo todo en forma sintética y que no sea todo un pergamino que después sea muy difícil de interpretar o de razonar, o sea muy engorroso. O sea, lo que buscamos es que sea sencillo, una exposición muy simple, muy resumida, y después, si queremos apertura, la vamos a buscar a las notas o a los anexos. Bueno, y después tenemos otros créditos, que son derechos correspondientes siempre a actividades no habituales, adelanto al personal, retenciones de impuestos. Por ejemplo, retenciones de impuestos, un elemento que siempre está ahí metido en otros créditos son por ejemplo, retenciones de impuestos. Acuérdense que acá nosotros de esto tenemos así para hacer dulce, porque acá tenemos retenciones siempre de impuestos de todos los colores, o sea, te retiene la provincia, la nación, por ahí retenciones de ganancias, retenciones de IVA, retenciones de ingresos brutos, retenciones de lo que sea, o sea, de todo tipo de retenciones tenemos. Entonces, eh, imagínense que, por ejemplo, todos esos saldos que tenemos a favor son créditos que vamos a utilizar después, pero no son ni por venta ni nada, son, digamos, créditos que son generales, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con accionistas, por ejemplo. Bueno, a veces a los accionistas le damos dinero o a los socios, etcétera, por ahí hacen retiro, qué sé yo, bueno, y eso, digamos, va a una cuenta particular y bueno, por ahí le deben a la empresa porque retiraron. A lo mejor después lo compensan con futuras utilidades que se distribuyen o con algún dinero que o lo devuelven, pero bueno, pero mientras tanto, bueno, eso es un crédito, pero no sería ni por venta, o sea, ni un deudor vario, sino que serían otros créditos. Estaría en la última línea de los créditos, ¿no? Después, bueno, depósitos entregables en garantía de alquileres, por ejemplo, si nosotros, qué sé yo, hacemos un contrato de alquiler y vieron que por ahí se tiene que hacer un adelanto, o abonar a lo mejor 2 meses adelantado, lo que sea, bueno, eso digamos nos queda a favor y por ahí estarían otros créditos, porque tampoco tiene que ver con las ventas ni nada, o sea, es algo bien aparte, son actividades no habituales y entonces la ubicamos dentro de otros para no ensuciar el resto de las cuentas o de los rubros y después en el caso de que se tenga que hacer un análisis de los estados, digamos, correctamente distribuido todo. Bien, sigo. Bueno, ahora pasamos a los bienes de cambio. Bueno, los bienes de cambio acá ya son aquellos bienes que son destinados a la venta o también que se van a destinar, por ejemplo, a la producción. Por eso que en definitiva van a formar parte de los bienes que va a comercializar la empresa. Es más, si por ejemplo yo en lugar de una empresa que produce un bien y lo vende, o que compra un producto y lo vende, o sea, revende, a lo mejor soy una empresa que presta servicios, pero para prestar esos servicios yo tengo que, por ejemplo, que comprar, que adquirir algún tipo de elementos, qué sé yo, supongamos que presto, no sé, algún servicio técnico a las empresas y entonces tengo personal que utiliza elementos de seguridad, qué sé yo, desde cualquier tipo de elemento, guante, arnés, qué sé yo, cualquier elemento que utiliza, a lo mejor tengo una gran cantidad, un stock importante que van usando, bueno, ese stock yo lo voy a tener, a lo mejor no es un producto con el que revendo, pero sí es un producto que lo voy a consumir con la prestación de los servicios.
O sea, así como la mercadería la consumo con la venta de la mercadería, como las materias primas la consumo produciendo un bien y después cuando está el producto terminado lo consumo cuando vendo ese producto terminado, bueno, si yo tengo por ejemplo materiales o algún tipo de elementos que son de seguridad o lo que sea para poder utilizar precisamente en la prestación de un servicio, etcétera, bueno, también van a formar parte de un rubro que va a ser bienes de cambio, o sea, se van a ubicar ahí. También ese tipo de, elementos también se van a clasificar dentro de lo que son bienes de cambio. ¿Por qué? Porque en definitiva van a ser bienes que van a ser consumidos ¿eh? En la producción o en la comercialización de esos bienes o servicios que se destinan a la venta. Entonces, en ese caso, bueno, va a caer todo ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, hablamos de mercaderías, porque son, digamos, ahí es cuando compramos y vendemos la mercadería en el mismo estado o sea, compramos un bien y lo vendemos en el mismo estado en el que lo adquirimos. En cambio, la materia prima ya es distinto, porque yo ahí estoy comprando un bien que lo voy a transformar y le voy a lo mejor agregar otros bienes o le voy a hacer procesos, etcétera, etcétera, y lo voy a transformar en un bien de mayor o de menor valor. A lo mejor si yo lo puedo hacer, qué sé yo, muchos artículos, qué sé yo, a lo mejor yo compro un trozo de hierro o de acero y después lo convierto en un montón de piezas chiquitas, qué sé yo, y entonces bueno, a lo mejor tengo más cantidad, pero que que en conjunto siempre van a tener más valor que lo que yo invertí originalmente en las materias primas, o sea que yo la puedo fraccionar o la puedo utilizar o consumir en un proceso, pueden ser materiales que a lo mejor no van a formar parte del producto terminado, pero sí son necesarios para la producción, como algunas herramientas menores, como algunos elementos, dispositivos, etcétera, que por ahí se necesitan para producir, qué sé yo, mechas, piedras de esmeril, cualquier tipo de artículo que se necesitan para ser utilizados en la producción. Es decir, son bienes menores, pero que en definitiva van a formar parte generalmente esos tipos de materiales se los denomina materiales indirectos, o materiales que se insumen en la producción, pero que por ahí no forman parte del bien, del producto terminado. Es decir, por ejemplo, la materia prima va a formar parte del producto, o los materiales que, digamos, directos van a formar parte del producto, pero hay otros elementos que son gastos necesarios, pero que por ahí no están formando parte del producto, pero sí son algún tipo de materiales que van a ser consumidos en esa producción. Y finalmente, bueno, van a formar parte del costo del producto final, o sea que por eso también están como bienes de cambio, porque van a estar todos ahí, todos metidos en definitiva, van a formar parte del armado del costo de ese producto final. Acuérdense los primeros cuadros que vimos, que hablamos un poquito del tema de costo, que charlamos un poquito de los distintos materiales, etcétera, y bueno, y acá fíjense que acá lo estamos mostrando. ¿Se acuerdan que también hablamos incluso de las distintas formas de costo, cómo conformamos el costo? Bueno, lo mencionamos en un par de cuadros eso. Así que refresquenlo eso también para tenerlo. Pero acá más que nada no estoy haciendo hincapié en que analicemos puntualmente los bienes, sino simplemente acá lo que pretendo es que lo veamos así globalmente, o sea, qué es lo que se incluye en este rubro. Bien, eh, después acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos otros activos. Dentro de esos otros activos eh, se incluyen en esta categoría aquellos activos que no encuadran en ninguna de las anteriores, o sea, qué sé yo, bienes de uso desafectado, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo, bienes de uso desafectado, qué sé yo. Puede haber algún otro activo, algún otro activo que por ahí no vaya a encajar ni en créditos, ni en cuentas por cobrar otras, ni nada. O sea, qué sé yo, algo así muy puntual. A veces ni siquiera existe este rubro. A veces está y a veces no está. Porque, digamos,
son rubros puntuales. Sí, cuando por ahí no tenés tenés algo en un activo que no encuadra en ninguno de los otros, bueno, lo metes en otros activos. Bueno, eh, bien, pasamos al activo no corriente. Bueno, ven que acá en el activo no corriente volvemos a encontrarnos con créditos por ventas. Entonces decimos, pues si ya lo vimos, y bueno, sí, lo vimos en el corriente, pero ahora lo tenemos también en el no corriente. ¿Por qué? Porque son aquellos, o sea, el concepto es el mismo, nada más que estos exceden los 12 meses, o sea, son créditos que voy a cobrar, ¿m? Que voy a cobrar, deudores varios, documentos a cobrar, que exceden los 12 meses, a partir de la fecha de cierre del periodo, el cierre del periodo anterior, del periodo que se refiere a los estados contables. O sea, yo digo, si cierro el 31 de diciembre, bueno, todos los créditos que yo los cobre o los tenga para cobrar dentro de los próximos 12 meses son corrientes y el resto son no corrientes. Bueno, acá están los que son no corrientes, los que exceden el año, ya que a lo mejor no los voy a cobrar en el 2020, sino que los voy a cobrar en el 2021 o más adelante, no sé. Supongamos que yo tengo, no sé, alguna venta en cuota o cualquier tipo de operación que yo la pueda cobrar fuera de esa fecha. Lo mismo, así con los créditos comunes, con créditos, cualquier tipo de crédito, también con los créditos por venta. Lo mismo con los créditos por venta. Y fíjense que acá también, bueno, se vuelve a repetir toda la apertura que hemos hecho de créditos por venta, o sea, deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar. Y hago la aclaración que les hice antes, que yo también puedo tener un pedazo y un pedazo. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una venta que hice, no sé, que la voy a cobrar en 24 cuotas. Yo puedo decir, bueno, las 12 cuotas que me caen en el ejercicio siguiente son corrientes y las que exceden ese ejercicio son no corrientes. Entonces, yo siempre voy a tener, en algún momento se va a agotar lo no corriente y va a ser todo corriente, pero mientras yo tenga algo así en plazo, bueno, voy a ir, voy a, por a lo mejor un mismo crédito lo voy a tener repartido en corriente y en no corriente. ¿Mm? Eh, qué sé yo, por ejemplo, em, un documento a cobrar. Bueno, el documento a cobrar tiene una fecha. Entonces, bueno, si el documento a cobrar tiene una fecha, bueno, ahí directamente es clarísimo, porque si tiene una determinada fecha, yo sé que a partir yo sé en qué ejercicio cae y sé si lo trato como corriente o como no corriente. Bueno, así voy haciendo con todos los rubros. Y lo voy clasificando de acuerdo, a cómo va a operar esa cuenta a cobrar. Bien. Continuamos entonces, bueno, también acá con otros créditos. Y acá vale la misma aclaración. O sea, también tenemos, qué sé yo, adelanto al personal, depósito entregar una garantía de alquiler, retenciones de impuestos, accionistas. Ustedes me dicen retenciones de impuestos. Y sí, porque a veces tenés retenciones de impuestos que no las vas a usar en el próximo ejercicio. A veces tenés, qué sé yo, retenciones que las vas a usar, no sé, allá lejos y en el tiempo. Y bueno, y están. Entonces la terminás poniendo como no corriente. Qué sé yo, ahí me dicen, por ejemplo, tenés adelanto al personal. Sí, puede ser, qué sé yo, le diste un préstamo a algún personal y le diste un adelanto y decís, bueno, pagámelo dentro de 2 años, qué sé yo. O sea, le diste un préstamo, bueno, más que un adelanto. Entonces, bueno, también lo podés tener así qué sé yo, con los accionistas lo mismo, con un depósito en garantía de alquileres, o sea, lo que vimos antes o cualquier otro concepto, bueno, siempre que exceda los 12 meses, o sea, digamos, está abierto esto en cualquier otro tipo de crédito. Bueno, con los bienes de cambio, bueno, acá, esto es, por ahí a veces es un poquito más raro y se ve en aquellas empresas que a lo mejor tienen algún tipo de actividad que puede exceder el año. Por ejemplo, eh,
son aquellos bienes que a lo mejor se van a destinar a la venta o voy a terminar vendiendo y excediendo el año. Por ejemplo, que a lo mejor tienen un periodo de producción o de fabricación que excede los 12 meses. Entonces a lo mejor me pueden caer esos bienes de cambio o que el proceso, o sea, cuando el proceso es muy largo, entonces a veces esos bienes me caen dentro de otro ejercicio. O sea, por ahí no los voy a vender en el próximo. Entonces a veces puedo llegar a tener bienes de cambio que no son corrientes, o sea que no espero venderlos en el próximo ejercicio, sino que van a exceder del ejercicio. No estoy hablando de cualquier bien de cambio, porque a veces vos me podés decir, bueno, pero qué sé yo, y si yo tengo alguna mercadería que la tengo ahí hace un montón de tiempo y no la vendo, bueno, pero eso no es un problema es un problema que no se vendió, no es un problema del producto en sí. Esto es cuando, por ejemplo, tenés un producto que este, generalmente son para aquellos bienes que se producen y que tienen un proceso productivo que excede el año, que a lo mejor tiene un tiempo largo y entonces eh, a lo mejor tenemos en construcción estamos desarrollando un proyecto, una maquinaria, alguna cosa que va a exceder el año, entonces en definitiva ese producto no lo vamos a clasificar como corriente porque va a exceder del año. Entonces, bueno, lo vamos a poner como no corriente. Son casos muy puntuales para determinados bienes o productos. Bien. Bueno, y acá nos encontramos con eh, participaciones permanentes en sociedades. ¿Se acuerdan que antes cuando hablamos de inversiones, habíamos hablado de inversiones temporarias o inversiones de corto plazo, que dijimos? Lo dijimos por acá cuando hablamos, acá, que dijimos inversiones temporarias. Bueno, también podemos tener inversiones permanentes o participaciones permanentes en sociedades. ¿Qué son estas participaciones permanentes? Fíjense, cuando hablábamos de inversiones temporarias, que podíamos tener títulos públicos, acciones de una empresa. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando vos tenés acciones en una empresa que cotiza en bolsa y entonces decís, bueno, compro, así como hago un plazo fijo, como compro lete o compro cualquier otro tipo de bono, lo que sea, así con carácter temporario. También por ahí, qué sé yo, puedo tener alguna cartera de bolsa y comprar y vender acciones también, con el dinero que por ahí lo tengo por algún momento ocioso. Entonces, bueno, voy haciendo inversiones y compro por ahí acciones. Entonces, bueno, pero esas acciones se compran y se venden, o sea, son simplemente inversiones más de carácter financiero que productivo, no es una inversión productiva. Pero, por ejemplo, si una empresa participa en otra, o sea, tiene acciones de otra empresa y no tiene en su objeto, no es que compra y vende porque sí, sino que, digamos, participa en esa empresa en forma permanente, es decir, tiene una participación en esa empresa, tiene acciones en esa empresa, pero no se va a desvincular de esas acciones, las tiene. Y generalmente, y más todavía, ni siquiera a lo mejor esa empresa puede cotizar o no en bolsa. Generalmente nosotros cuando no cotizan en bolsa, las tratamos como inversiones permanentes. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan en bolsa se puede comercializar fácilmente las acciones, pero las empresas que no cotizan en bolsa no. O sea, no es lo mismo, o sea, no se pueden vender en cualquier momento, o sea, tengo que encontrar el comprador, o sea, porque es como que yo tengo que buscar, no hay un lugar donde se hace oferta pública y bueno, yo la puedo negociar rápidamente. Entonces, generalmente esas van a ser participaciones permanentes. Si yo no voy a hacer no voy a comprar acciones de una empresa así como transitorias y después la quiero vender al otro día, porque no lo voy a poder hacer, porque tengo que encontrar el comprador. En cambio, no tengo un mercado transparente para venderla. Entonces, eso queda reservado muchas veces para las acciones que cotizan en bolsa, pero también puede ser que una acción
aún cuando cotiza en bolsa, yo la tenga como permanente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo compré acciones de una empresa y no quiero desprenderme de esas acciones, las quiero tener en el tiempo, las quiero mantener porque, bueno, porque es una empresa que, qué sé yo, que me interesa tenerla, me interesa tener las acciones por una cuestión porque, qué sé yo, porque paga buenos dividendos o porque eh, me conviene estratégicamente tener acciones de esa empresa, no sé, por cualquier motivo. Pero yo me quedo, quiero permanecer en esa empresa, quiero permanecer como inversor de esa empresa. Entonces, en ese caso, son inversiones permanentes. Y como no las voy a convertir, acuérdense, ¿qué es lo que decíamos? Este, ¿Qué teníamos en cuenta para clasificar en corriente y no corriente? Y que se convirtieran en líquido. Y no, estas no se van a convertir en líquido porque las vamos a tener como acciones, vamos a conservar la inversión. Es decir, lo único que por ahí vamos a recibir en algún momento, a lo mejor es dinero de distribución de utilidad, etcétera, pero no nos va a generar un movimiento de plata porque nosotros compramos y vendemos estas acciones. No, o sea, estas acciones no es una mercadería, sino que es una participación en una empresa. Entonces, como es la nuestra. Entonces, en definitiva, esa participación hace que nosotros las clasifiquemos como participación permanente en otras sociedades. Y al ser permanente la vamos a tener que incluir, pero en el activo no corriente. O sea, ese es un poquito el concepto de estas inversiones permanentes. Bien, que vale la aclaración, no quiero llenarlo de confusiones, pero cuando yo les hablaba de las empresas que consolidaban, que presentaban un balance consolidado, bueno, este tipo de participaciones son las que se tienen en cuenta para eso. O sea, cuando una empresa participa en otra y la controla, por ejemplo, entonces tiene que presentar el balance consolidado sumando su balance al de la otra empresa, o sea, sumándole el balance de la otra empresa a su propio balance y presentarlo como estados complementarios de los estados contables, o sea, además de su estado contable con activo, pasivo, patrimonio neto propio, dice, bueno, también lo voy a hacer en forma consolidada con la otra empresa. En ese caso, cuando tiene el control de la otra empresa. Y si estuviese vinculada, hace otro procedimiento donde hace el cálculo de la participación como valor patrimonial proporcional. Eso lo van a ver en análisis, pero digamos, esto es un poquito cuando hay participación permanente. Si no, eso no se da. Bueno, y después tenemos otras inversiones. ¿Qué sé yo? Puede haber, por ejemplo, un inmueble de alquiler. Puede ser una inversión, puede ser otra inversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo en lugar de invertir el dinero en un plazo fijo, en letras o en bono o en lo que sea, a lo mejor digo, bueno, voy a hacer una inversión, compro un inmueble o algo así, o tengo un inmueble porque lo tengo, y entonces digo, bueno, mientras lo tenga ocioso lo alquilo. Y yo tengo un galpón. Entonces digo, bueno, en lugar de, yo en este momento no lo uso, no lo necesito, a mí no me sirve de nada. Entonces en lugar de tenerlo ahí, este, eh, eh, que no me produce nada, digo, bueno, lo alquilo y obtengo una rentabilidad por eso. Entonces, bueno, es una forma de tener una inversión. También puedo tenerlo y no alquilarlo, o sea, lo puedo tener como inversión, que yo tengo un terreno y lo tengo ahí y lo tengo como inversión simplemente para conservar un poco el valor del dinero y nada más. Y el día que lo necesite, bueno, necesite el dinero, lo puedo vender y es como que tengo ahí guardado algo, pero si por el momento no tengo intenciones de venderlo, lo voy a tener en el no corriente. El día que decida ponerlo a la venta, lo pasaré a corriente. O sea, en ese momento diré, bueno, a partir de ahora lo voy a tener que clasificar como corriente porque mi intención va a ser venderlo. Entonces, bueno, este tipo de inversiones también pueden pasar de corriente a no corriente, este, por una cuestión de una decisión que yo pueda tomar. Bien, eh, seguimos. El, los activos no corrientes por excelencia, que son los bienes de uso, ¿no? Bueno, los bienes de uso son aquellos bienes, ¿no es cierto?, que están
destinados a ser utilizados en la actividad, pero no para ser vendidos, sino para ser utilizados. Entonces, ahí incluimos dentro de estos bienes, bueno, todo tipo de bienes, o sea, desde inmuebles, edificios, rodados, muebles y útiles, maquinarias, cualquier tipo de bien, que herramientas, no sé, motores, cualquier tipo de elementos que nosotros tengamos o sea, podemos hacer más clasificaciones incluso de las que normalmente se tienen. Generalmente se busca hacer una clasificación un poco más acotada para no, o sea, por ahí agruparlos de la forma más acotada posible para no tener una cantidad impresionante de rubros, pero, o por lo menos a veces cuando se muestran en los estados contables, que se muestra el anexo de bienes de uso, por ahí algunos hasta se llegan a agrupar. Por ejemplo, qué sé yo, si yo a lo mejor tengo maquinaria, por ahí puedo mostrar maquinarias y herramientas, todo junto. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, bueno, no voy a abrir en maquinarias y herramientas y tener un montón de líneas, por ahí agrupo algunos. Pero en general eso acuérdense que los estados tenían cierta flexibilidad para manejarse. Pero bueno, pero dentro de los bienes de uso tenemos estos bienes, que son bienes, y fíjense acá, son tangibles, porque pues son bienes corpóreos, o sea, son bienes los vemos, o sea, los podemos ver. O sea, los otros son los intangibles, o sea, acá los separamos. Ambos bienes van a ser bienes que se van a consumir en el tiempo, porque estos bienes yo los voy a ir mandando a gasto o a costo a través de la amortización de esos bienes. O sea, yo una máquina, por ejemplo, si le doy una vida útil de 10 años, ¿qué quiere decir? Que durante 10 años la voy a ir mandando al costo. El valor total, o si tiene un valor de rezago, separaré ese valor de rezago y lo haré por la diferencia, pero voy a ir mandando al costo o al gasto ese bien de a poquito. Pero ese bien es un bien corpóreo, es un bien que lo podemos ver, tocar. En cambio, los activos intangibles no. Entonces, ¿acá qué hablamos? Hablamos de franquicia, de marca, de licencia, de patente, gastos de organización. Estos tipos de gastos son aquellos que nosotros decíamos, son aquellos gastos, por ejemplo, que van a ser aprovechados en futuros ejercicios también, que los tenemos activados y después lo vamos a ir mandando al gasto de a poquito. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, eh, tengo un laboratorio, entonces estoy haciendo gastos para, para desarrollar un producto, a lo mejor eh, mientras lo esté desarrollando, yo estoy haciendo gastos. Y esos gastos por ahí no los estoy mandando a pérdida. O sea, los estoy activando porque después cuando ese producto esté desarrollado y me empiece a producir, entonces ahí recién empiezo a mandar a pérdida de a poquito los gastos de desarrollo e investigación. ¿Por qué? Porque son gastos que los hice hoy, pero los voy a aprovechar en el futuro. Entonces después lo voy a ir descontando de las futuras utilidades que vaya teniendo. O sea, como es con la amortización. Y lo mismo los bienes inmateriales como por ejemplo las patentes, las marcas, las licencias, etcétera. Yo por ejemplo a lo mejor pago una marca o pago una patente y la pago y bueno, la voy a usufructuar durante, qué sé yo, 10 años. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a mandar lo que pagué, lo mando a pérdida ahora? No, lo voy a mandar a pérdida en 10 años. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo voy a aprovechar durante 10 años. O sea, yo voy a estar 10 años generando ingresos con usufructuando esa patente, por ejemplo. Entonces, mientras yo la esté usando, voy a ir generando utilidades o ingresos con eso y entonces le voy a ir afectando lo que me costó a mí. Pero lo voy a ir haciendo de a poquito en el mismo tiempo en el que lo vaya usufructuando, de manera que no castigue a un ejercicio, sino que vaya compensando con las utilidades futuras que vaya teniendo. Bueno, pero estos activos obviamente no son corpóreos, no los veo. Una marca no la veo, simplemente es un intangible, es un bien que está ahí, o una propiedad intelectual, etcétera. Son bienes que, o sea, tienen un valor, pero digamos, no lo puedo palpar, pero sí. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que tuve que haber pagado por eso. O sea, no es algo que, no lo puedo autogenerar esto. No es una cosa que yo digo, bueno, yo, qué sé yo, voy a contabilizar un activo, como
como propiedad intelectual mía y voy a, qué sé yo, contabilizar mi inteligencia. Y le voy a poner un valor y lo voy a contabilizar como un activo. No, tiene que ser un activo que yo haya adquirido, una patente que haya adquirido, una marca que haya adquirido, una licencia que haya adquirido. O sea, ese tipo de cosas. A veces la licencia por ahí, eh, a veces hay un contrato, pero a lo mejor se paga en forma, se va pagando como una especie de canon cuando vas recibiendo las utilidades. O sea, entonces en ese caso, bueno, a lo mejor no lo registras como un activo intangible, lo informás simplemente que tenés un contrato de una licencia por tanto tiempo y a lo mejor el gasto lo vas registrando a medida que vas teniendo ingresos, porque a lo mejor el acuerdo que tenés es ir pagando una parte, un porcentaje de tus ingresos por el uso de la licencia. Entonces, en ese caso, a lo mejor no estás registrando el intangible, pero sí a lo mejor lo estás informando en nota de que está usufructuando una licencia por tanto tiempo, bla, bla, bla. Simplemente eso y después, digamos, no lo registras como un activo, sí informás que tenés una licencia y después vas deduciendo los gastos de los ingresos que vas teniendo. Porque a lo mejor pagas, como ya les decía, una, un porcentaje a lo mejor sobre la venta, etcétera. Bien. Eh, bueno, acá, bueno, hay otros activos que también, otros activos, también, bueno, ver activos corrientes, porque es el mismo concepto, es decir, son aquellos que exceden el año y que lo vamos a declarar como no corriente, o sea que no hay mucho más para decir acá. Llave de negocio, bueno, la llave también una diferencia. Por ejemplo, a veces cuando nosotros adquirimos una empresa, a lo mejor se compra y se paga un valor X. Ese valor que se paga a veces excede lo que es el valor del libro. Supongamos que, ¿cuál es el valor del libro? Y bueno, lo que tiene registrado en los libros. Si yo digo, mira, tengo de bienes de uso, tengo tanto de bienes de uso, tengo tanto de mercadería, tengo tanto en el banco, tiene tanto de deuda, bueno, tiene un patrimonio neto de tanto, de X pesos, qué sé yo, de 1 millón de pesos. Pero yo la compré en 1,5 millones. ¿Y por qué la compré en 1,5 millones? Y bueno, porque hay expectativas futuras en el negocio, entonces yo es como que estoy comprando utilidades futuras y el que me está vendiendo las utilidades que va a dejar de percibir por vendérmela. O sea, eh, o, qué sé yo, puede ser, bueno, vamos primero a la parte positiva. Supongamos que me venden una empresa, entonces decía yo, en un valor mayor a lo que valen los libros, ¿no? O sea, al patrimonio neto que yo estoy comprando. ¿Y por qué me lo van a vender más caro? Y porque a lo mejor esa empresa va produciendo utilidades y entonces quien me la vende me dice, bueno, yo te estoy vendiendo un negocio en marcha que tiene su clientela, con el que vos vas a abrir y vas a poder operar y ya producir y ganar y tener utilidades, y yo voy a dejar de tener utilidades. Entonces, yo te voy a cobrar un valor adicional por me voy a cobrar anticipadamente algunas utilidades de las que yo voy a dejar de percibir en el futuro porque te vendo la empresa. Entonces, bueno, ¿y por qué lo voy a pagar? Y bueno, lo voy a pagar porque me parece que el negocio es potable y bueno, y me conviene porque me conviene estratégicamente, porque me conviene porque es rentable, porque no sé. Pero bueno, decido pagar un valor mayor. Bueno, ese valor mayor en definitiva, va a ser una llave, un valor llave que se va, así como uno adquiere un bien de uso, etcétera. Bueno, este es un intangible que yo lo voy a amortizar también en una cantidad de años, en un tiempo. O sea, yo digo, bueno, yo pagué esto de más, ¿por qué? Porque estoy esperando recibir, así como el que me vendió, dice, bueno, yo te estoy vendiendo parte de las utilidades que voy a dejar de percibir en el futuro, yo lo que estoy haciendo es pagar esas utilidades que voy a recibir. Entonces, a medida que yo vaya generando utilidades, voy a ir descontando la amortización de la llave. O sea que voy a ir mandando a pérdida de a poquito esa llave en la medida que o sea, para contraponerla a las utilidades futuras que yo vaya recibiendo. Es un intangible así. Obviamente que
acá vale la aclaración que hice antes, si yo tengo o sea, yo para contabilizar una llave tuve que haberla pagado, no puedo yo autogenerarla, o sea, yo no puedo decir, mira, esta empresa tenía un patrimonio neto de 1.000.000 de pesos, la pagué 1.000.000 de pesos, pero yo me voy a contabilizar una llave de 500.000 más porque voy a tener utilidad en el futuro. No, no, no. Yo no puedo hacer eso porque estoy inflando mi activo sin haberlo adquirido. O sea, yo no adquirí esa llave. En cambio, cuando la pagué, sí, porque yo pagué un precio mayor de lo que valía en libros. ¿Por qué? Porque estoy especulando con ese futuro. Entonces, bueno, en ese caso sí. También puede ser al revés, puede ser que la llave sea negativa, o sea que en definitiva esté pagando menos. ¿Pero por qué puedo pagar menos? Y porque a lo mejor en realidad eh, el negocio, si yo sigo teniendo el negocio, si la persona que me lo vende sigue teniendo el negocio, está perdiendo. Entonces, en definitiva, deja de perder. Y me lo vende más barato porque es más barato de lo que está en libro, porque de alguna manera, si lo sigue teniendo, va a perder. Entonces, lo que hace es vendérmelo más barato y bueno, la llave es al revés. Entonces, si yo después lo mejoro, puedo llegar voy amortizando esa llave negativa. Bien. Eh, bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Sigo con el pasivo. Bueno, 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 me alegro. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, seguimos con el pasivo. Llegamos hasta donde llegamos. Eh, Nos quedan unos pocos minutos. Bueno, dice los pasivos. Entonces, los pasivos son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad, o sea, estamos hablando del pasivo corriente ahora, ¿no? O sea, hablamos de los pasivos corrientes y no corrientes, ¿no es cierto? En su momento definimos al principio y ahora vamos a hablar del pasivo corriente. Bueno, entonces dentro del pasivo corriente son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Así como dijimos que los activos se iban a convertir en efectivo eh, dentro de los próximos 12 meses, bueno, estos, digamos, el dinero va a salir de la empresa dentro de los próximos 12 meses. O sea, la otra era el dinero que se iban a convertir en dinero. Estos se van a convertir, o sea, van a ser salida de dinero en los próximos 12 meses. Bien. Y acá, bueno, tenemos todos los pasivos, ¿no es cierto? Acá, bueno, entran deudas ciertas, previsiones, etcétera. Todos los pasivos, todos aquellos que consideramos que se puedan llegar a convertir puedan llegar a salir en los próximos 12 meses, bueno, van a formar parte del pasivo corriente. Y vuelvo acá a hacer hincapié en esto de que primero exponíamos las obligaciones ciertas y después las contingentes. Acá no íbamos por orden de exigibilidad, sino que era otro tipo de clasificación. Pero la clasificación que sí hacíamos era en ciertas y contingentes. Acuérdense, las obligaciones que eran las deudas ciertas y después las contingencias que eran las previsiones. O que son las previsiones, mejor dicho. Bien. ¿Qué tenemos? Bueno, deudas. Y acá en el pasivo es un poquito más sencillo, digamos, clasificar, porque como acá no vamos tanto por orden de exigibilidad, o sea, decimos, bueno, todas las obligaciones ciertas, que son todas deudas, o sea, pueden ser deudas con otros comerciantes, pueden ser deuda con el fisco, pueden ser deudas laborales, pueden ser deudas previsionales, pueden ser deudas sociales, fiscales, las que sean, pero son deudas, son todas deudas. O sea que acá no hay una algo muy distinto. O sea, por ejemplo, qué sé yo, en el activo teníamos distintos tipos de activos. Qué sé yo, si los bienes de cambio no eran lo mismo que el dinero en la caja o el dinero en el banco. O las inversiones, tenían distintas caras. Acá son todas deudas, o sea, acá es dinero que se debe. O sea, cuando hablamos de deuda es dinero que se debe. No hay otra, no hay otra. O, bueno, puede haber alguna deuda en especie, pero en definitiva hay que entregar algo, o sea, que hay que dar algo. O sea, pero en general es dinero que se debe.
Así que acá decíamos que son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables, sí, porque las podemos determinar sin ningún problema, y se clasifican como yo les había dicho. Por ejemplo, tenemos deudas comerciales, bancarias, financieras, fiscales y sociales, y otro tipo de deudas, y otras deudas. Pero fíjense que las comerciales, bueno, serán las cuentas por pagar comerciales, que son las cuentas que normalmente son los proveedores, lo que nosotros vulgarmente decimos proveedores, bueno, son las deudas comerciales. Y ahí también vamos a tener deudas de distinto tipo, ¿no es cierto? Pero con nuestros proveedores. Bueno, préstamos, bueno, acá cuando decimos préstamos estamos hablando de generalmente de deudas bancarias o financieras. Generalmente los préstamos, ¿con quién los vamos a tener? Bueno, con los bancos, con algún agente financiero o algún otro tipo de deuda también, que sea un préstamo que puede ser de un particular o lo que sea, pero que en definitiva sea una deuda por un préstamo. O sea, digamos, puede ser lo que va a cambiar es la entidad o la contraparte, pero en definitiva son deuda por préstamo. Las remuneraciones y cargas sociales, bueno, ¿qué son ahí? Esos son los sueldos que se adeudan, sueldos que se adeudan. Generalmente van a ser bien de corto plazo, eso porque son sueldos que se pagan en lo inmediato, y después las cargas sociales, que son, digamos, los aportes y contribuciones que el empleador o bien retiene a sus empleados y después los tiene que depositar al fisco, o bien son contribuciones que tiene que hacer él directamente al fisco. Acá, este tipo de deuda, podemos encontrarnos también con deudas que se pueden abrir en corriente y no corriente. A lo mejor, qué sé yo, si yo, por ejemplo, estoy pagando cargas sociales en una moratoria y también vale para las cargas fiscales, o sea, para impuestos. Yo por ahí tengo una moratoria y la estoy pagando, qué sé yo, en 60 cuotas, bueno, las cuotas, las próximas 12 cuotas formarán parte del pasivo corriente, estarán acá, y las otras irán a parar a la otra parte, o sea, al pasivo no corriente. Dividendos a pagar, bueno, los dividendos a pagar son aquellos que se le tienen que pagar a los socios o a los accionistas cuando se hace distribución de utilidades. Normalmente se hacen las distribuciones y bueno, y no es que se pagan en el momento, sino que generalmente van en una cuenta a pagar que se llama dividendos a pagar y bueno, y después en algún momento se pagarán. Los anticipos a clientes también, bueno, forman parte del pasivo. ¿Por qué? Porque generalmente son anticipos que a lo mejor nosotros le hacemos anticipos, perdón, de clientes, no a clientes, sino de clientes. Son aquellos anticipos que nos hacen los clientes por algún bien que nos van a hacer una entrega, para algún bien que que nos están por comprar y a lo mejor bueno, mientras nos hayan entregado el dinero, nosotros le estamos debiendo a ellos. Hay casos en que podemos hacer algún otro tipo de clasificación y hay casos cuando a lo mejor todavía no tienen dónde imputarse, van a quedar dentro del pasivo. Bueno, y después otros pasivos que, bueno, pueden ser cualquier otro tipo de pasivo que no encaje en las otras clasificaciones y que la metamos ahí. Bueno, y después acá volvemos a hablar de las previsiones, que son, o sea, acá por un lado tenemos las deudas, o sea, toda la parte cierta y las previsiones, que generalmente, bueno, son aquellas, dijimos que son esas partidas que a la fecha a que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente, o sea que en algún momento se puedan convertir en obligaciones ciertas y entonces pasen acá arriba, a deuda. Pero mientras tanto están acá, en contingencia. Entonces, ¿por qué son estimaciones? Bueno, porque precisamente no son ciertas, no tenemos un valor. O sea, una cosa, yo puedo hacer una estimación de alguna deuda cierta. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo que poner gasto a pagar acá por la luz eléctrica y todavía no me llegó la factura de luz. Pero bueno, yo tengo la factura anterior, tengo el costo
de los kilowatts, tengo los cargos fijos que tiene la factura, todo, tengo todos los datos. Entonces, como yo tengo que trabajar por lo devengado, aunque no tenga la factura, bueno, estimo lo que me va a salir, porque tengo también, qué sé yo, me voy al medidor, me fijo lo que consumí y todo, y hago el cálculo, y entonces digo, bueno, calculo lo que me va a ser la factura de luz y hago el cálculo de lo que me va a salir, digamos, de lo que va a ser esa factura. Y listo. Y entonces hago mi provisión del gasto. Pero una cosa es una provisión y otra cosa es una previsión. Porque la provisión sigue siendo cierta. A lo mejor no tengo los elementos para hacer el cálculo exacto, pero sí puedo hacer el cálculo aproximado y yo puedo registrar una cuenta a pagar por una deuda, porque la deuda existe. Lo que pasa es que todavía a lo mejor no tengo la liquidación precisa, definitiva, pero yo puedo hacer una estimación. En ese caso, si bien es una estimación, estamos hablando de una deuda cierta. Mientras que la previsión no, la previsión va a ser una estimación, pero no hay una deuda, es una contingencia, es simplemente, si ocurre un determinado hecho, puede ser que tengamos que pagar, si no, no. O puede ser que tengamos que pagar más o menos de lo que estamos previsionando. Y eso también va en función de cómo se encadene todo lo que a lo que esté atado esa previsión. Por ejemplo, si es un juicio. Bueno, dependerá de muchos factores. Bueno, y acá hay ejemplos de previsiones para despido, para servicio y garantía, qué sé yo, estas son algunas y después, bueno, normalmente la más común que vamos a ver muy seguido generalmente son los juicios, es la que más por ahí vemos, de las de pasivo. Bien. Y pasivo no corriente. Y bueno, en el pasivo no corriente son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se va a producir después de los 12 meses, o sea, a partir de la fecha de cierre del periodo de los estados contables. Y también vale la misma clasificación, o sea, vamos a lo mismo que antes, pero nada más que después de los 12 meses. Y en el no corriente tenemos lo mismo, o sea, son deudas, previsiones, todo lo mismo, nada más que no corriente, va a exceder el año. Acá no voy a repetir otra vez lo mismo porque en definitiva estamos planteando exactamente lo mismo que antes. Bueno, y esta es la participación de tercero que yo les decía que por ahí, en el caso de que tengamos alguna participación de terceros sobre el patrimonio de sociedades controladas, en este caso se ubica una línea patrimonio, entre el patrimonio pasivo y patrimonio neto. Pero en el estado de situación, pero consolidado. Entonces, cuando hacemos el consolidado, o sea, cuando hacemos el consolidado, tenemos que exponer la participación de los terceros, no de los, porque acuérdense que el que consolidaba era el que controlaba. Entonces, como sumaba todo el patrimonio de las dos empresas, decía, bueno, todo esto es el patrimonio de las dos empresas, pero este cacho no es nuestro. Entonces, este pedazo que no me pertenece es de terceros y eso lo pongo como, estaba en una línea entre el pasivo y patrimonio neto, pero numéricamente jugaba como un pasivo, o sea, restaba de esos valores porque, digamos, de todo lo que sumaba esa parte no era del que controlaba, simplemente menciona eso. Bueno, de esto no quiero hablar más porque no los quiero confundir, simplemente se los menciono y punto. Y bueno, me queda, esto lo dejo planteado y después lo vamos a charlar un poquito más en la clase que viene, patrimonio neto. Bueno, acuérdense que el patrimonio neto tenía dos grandes alas, el aporte de los propietarios y los resultados no acumulados. Dentro del aporte de los propietarios encontrábamos el capital suscrito, el ajuste del capital, que cuando hacemos el ajuste por inflación y lo reexpresamos, ¿cierto? Después los aportes irrevocables, que son aportes que todavía no pasaron al capital, y están dentro del aporte, pero todavía, digamos, no se cambió el número de capital. Cuando estos aportes pasen acá, se van a sumar al capital y en definitiva esto desaparece, aporte irrevocable, y va a ser todo capital. Y la prima de emisión de acciones también es un valor que se abona cuando hay alguna, por la compra de acciones, por ahí es un mayor valor que se paga por esas acciones, y bueno, pero también forma parte, pero también es un aporte de aquellos que compran acciones, de los que tienen acciones de la empresa. Mientras que los resultados acumulados no, son o las ganancias reservadas, o sea, la reserva legal o reservas libres,
y los resultados diferidos o resultados no asignados. Todo esto forma parte de los resultados acumulados. Estos son producidos por la empresa en su vida. O sea, la empresa va generando resultados. En cambio, estos no, estos son aportes que hacen los propietarios, o sea, dinero que incorporan a la empresa los propietarios. Mientras que los resultados acumulados son resultados generados por la actividad de la empresa. Se generan dentro de la empresa y por su actividad. Bien. Bueno. Hasta acá, bueno, vimos todo. Igualmente después si queda alguna duda la repasamos la próxima clase. Yo igual esto lo voy a desarrollar un poquito más. Ahora patrimonio neto lo dejamos así esbozado y después lo vamos a mostrar un poquito para que lo tengan un poquito más claro. Si bien ya algo fuimos dando en los ejercicios y todo, lo fuimos comentando ya esto, pero les voy a pasar algo como para que lo podamos entender un poquito mejor y tener más claro. Y después, bueno, vamos a pasar un poco al estado de resultado y flujo efectivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos volvemos a ver el lunes. Bueno, chicos, buenas noches, buenas noches.